Entonces, ¿qué es el Kriya Yoga? En realidad, en los Yoga Sutras de Patanjali, un texto de 2000 años atrás, texto súper importante por la filosofía del yoga, el texto más importante en la filosofía del yoga, define el Kriya Yoga como el autoanálisis, el profundo estudio de la metafísica o realidades superiores, la meditación y la sumisión de la autoconciencia ordinaria o el egoísmo hacia la realización de Dios o conciencia infinita. Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali, Kriya Yoga, en realidad es tres cosas: tapas, svadhyaya y ishvara pranadhana, o autoanálisis, profundo estudio de la metafísica, la meditación y la sumisión de la autoconciencia ordinaria hacia la realización de Dios. Simplemente, ¿ya? La filosofía del Kriya Yoga. Podemos observar nuestra mente, cuerpo y personalidad. Entonces, no somos nuestra mente, cuerpo o personalidad. Somos el observador o testigo o conciencia pura, algo infinito. ¿Ya? Somos una individualización local de la conciencia infinita. El problema es que nos identificamos con la mente, cuerpo, personalidad o ego falso, que es impermanente. Por lo tanto, vivimos en ignorancia y sufrimos. Este es el problema con la vida. Identificación. Cuando el cuerpo sutil o cuerpo astral, cuerpo energético y mente están tranquilos, podemos experimentar nuestro ser verdadero o conciencia pura, conciencia infinita. Además, podemos experimentar un estado más profundo donde separamos nuestra identidad de nuestra individualidad y nos fusionamos con el infinito. Este estado es yoga o samadhi, unión. En los Yoga Sutras de Patanjali, yoga tiene el mismo significado de samadhi, unión, y samadhi es unión. Entonces, yoga en la práctica moderna es un ejercicio físico, ¿ya? Es como like an aerobics class, ¿cómo se dice? Aeróbicos. Yeah. En realidad, yoga es algo mucho más profundo, es unión, samadhi, ¿ya? Samadhi es la meta de la meditación, es la meta de nuestra sadhana o práctica espiritual. Además, hay un estado permanente de autoconocimiento, se llama iluminación o autorrealización. Entonces, samadhi en realidad es algo impermanente, es una experiencia finita, una experiencia que termina. Pero entonces, samadhi es la meta de meditación o la meta de yoga, pero en realidad hay otra meta, algo permanente, un estado permanente de iluminación o autorrealización. ¿Ya? Capítulo 1, verso 2 de Patanjali, los Yoga Sutras de Patanjali, dice: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Es el verso más importante en toda la filosofía del yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga significa unión, pero
un de qué con qué, ¿ya? De tu conciencia con la conciencia infinita. Chitta es nuestro ser, nuestra mente, cuerpo astral, ego, todo, ¿ya? Vritti son fluctuaciones o vibraciones en nuestro ser. Y Nirodha significa cesación. Entonces, Yoga Chitta Vritti Nirodha significa yoga pasa cuando las fluctuaciones en nuestro ser cesan. Y es simplemente un estado increíble, un estado calma, tranquilo, sin vritti, sin olas, sin vibraciones, sin fluctuaciones. Es simplemente el infinito, lo divino. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos calmar las fluctuaciones o pensamientos, memorias, emociones, deseos, etc.? ¿Cómo podemos calmar las fluctuaciones y experimentar conciencia infinita? Y la respuesta es con Kriya Yoga, en realidad. Este es el propósito de Kriya Yoga. Es el propósito de sadhana o práctica espiritual. Es el propósito de yoga, iluminación, ¿ya? Y Kriya, el sánscrito Kriya, significa acción, acciones. Entonces, Kriyas son acciones, actividades, cosas que hacemos. Y yoga nuevamente significa unión. Entonces, Kriya Yoga en realidad es un estilo de vida, pero también hay técnicas. Hay técnicas de Kriya Yoga que usamos para alcanzar nuestro ser verdadero, nuestra alma, lo divino. ¿Ya? Entonces, ¿qué es iniciación? Iniciación significa un nuevo comienzo. Iniciación es un compromiso de practicar las técnicas de Kriya Yoga todos los días. Muy importante. Kriya Yoga no funciona con una práctica así, o sin disciplina. La disciplina es muy importante, todos los días. Iniciación significa que tu prioridad más importante en la vida es la iluminación. En realidad, si iluminación no es tu prioridad más importante, ¿qué es tu prioridad más importante en la vida? ¿Qué es el propósito de la vida? No sé, en realidad. Una carrera, universidad o familia, niños, está bien, está todo bien, pero hay algo más. Hay algo más. El yoga real es una transmisión de las enseñanzas y de la conciencia divina de maestro a alumno. Históricamente, yoga es así. Es una transmisión de conciencia y enseñanzas de maestro a alumno. Siempre. Durante la iniciación, transmito la conciencia de los gurús de Kriya Yoga a todos ustedes. Esta es la idea. ¿Ya? ¿Qué es un yogi? En realidad, un yogi o yogini, mujer, es una persona que practica yoga. Simplemente, pero yoga no es asana. Asana son las posturas, ¿ya? Yoga significa samadhi o unión. Por lo tanto, un yogi es alguien quien practica meditación con la meta de unión o samadhi todos los días. Eso es un yogi.
Kriya Yoga, perdón, es un estilo de vida, no solo las técnicas. Las técnicas no funcionan si seguimos con un estilo de vida egoísta. No funciona. Tenemos que tener una dieta limpia, abstenerse de las drogas y alcohol, evitar el estrés, tener mucha paciencia, ser compasivo y conservar nuestro prana o energía vital. Entonces, las técnicas son importantes, muy importantes, pero sin una vida limpia, las técnicas no sirven, no funcionan. ¿Ya? Y nadie es perfecto, pero la idea es, necesitamos intentar tener una vida limpia y simple, muy simple. Entonces, ¿cómo funciona el Kriya Yoga? Usamos técnicas de pranayama. Pranayama es liberación y control de la prana con ejercicios de respiración. Entonces, usamos técnicas de pranayama y meditación para calmar y revitalizar nuestro cuerpo sutil y mente como preparación para la meditación. Tenemos 3 nadis o canales energéticos. 3 nadis principales en nuestra espina astral. Tenemos un Ida nadi, es el nadi izquierdo o con energía lunar y femenino. Tenemos Pingala nadi, es el nadi derecho con energía solar o masculino. Y tenemos un Sushumna nadi, es el nadi central. En este nadi, este nadi conecta todos los chakras, ¿ya? En nuestro cuerpo astral, cuerpo energético. Entonces, Ida, Pingala, Sushumna central. ¿Okay? Y cuando el prana está fluyendo en el Ida y Pingala, nuestra prana y atención está afuera, con los sentidos, siempre con los sentidos. Y hay vritis en nuestro ser, por eso. Cuando el prana está en el Sushumna, en el canal central, nuestra prana y atención están dentro y hay menos vritis, porque la atención y prana está dentro, no están afuera con los sentidos. ¿Me entiendes? También, cuando el prana está en el Sushumna, podemos traer prana y atención y eventualmente kundalini desde los chakras bajos hacia los chakras altos. Esta es la idea. Traer la prana y atención adentro y desde los chakras bajos hacia los chakras altos, como Agna Chakra y Sahasrara Chakra. Esta es la idea de Kriya Yoga. Este es el propósito de Kriya Yoga. Para internalizar nuestra prana y atención y es preparación por la meditación. Tenemos 6 chakras y la Sahasrara y tenemos 3 nadis principales o canales energéticos principales, Ida, Pingala y Sushumna. La idea es tener el prana y atención en el Sushumna nadi. Cuando el prana y atención es en el Sushumna nadi,
hay menos vrittis, porque nuestra prana, energía vital y atención está dentro. ¿Me entiendes? No está fluyendo afuera. Y hay menos vrittis. Por eso, hay menos fluctuaciones, menos pensamientos, menos emociones, menos deseos. ¿Ya? Y podemos concentrar, podemos focar. ¿Ya? Y funciona. No sé cómo mi sistema digestivo funciona, pero funciona. Y el cuerpo energético y pranayama es lo mismo, funciona. Esta es la ciencia de Kriya, la ciencia de pranayama, meditación. Sí, por ejemplo, cuando el prana está en el ida o pingala, no estamos balanceados, no estamos equilibrados. Hay demasiada energía solar, o hay demasiada energía lunar. No estamos balanceados. Pero cuando los nadis están balanceados y el prana está en el centro, nuestro sistema está balanceado, equilibrado. Y la atención y prana están conectados. Cuando nuestra atención es en algo, nuestra prana fluye en esta dirección. ¿Me entiendes? When our prana, when our attention is given to something, we give it vital energy. We give our energy to it. Y se cree que cuando ponemos la atención en algo, le estamos dando toda esa energía pránica a ese objeto, a esa intención. Proyectamos esa energía. And our energy is always flowing out with the senses, always flowing towards some object. Y siempre la energía nuestra está hacia afuera, siempre a un objeto. And so Kriya Yoga allows us to internalize, to draw all that vital energy in, so that it's no longer flowing outward. Y lo que hace las prácticas de Kriya es traer esa energía, concentrarla en nuestro Shushumna o canal energético y que ya no salga más, se concentra todo. Adelante. Part avasta de Kriya, o los efectos después Kriya. Las técnicas son importantes, pero los efectos después, o paravasta en sánscrito, son más importantes. Hacemos las técnicas y luego permanecemos en los efectos y esperamos pacientemente a experimentar nuestra verdadera naturaleza. Entonces, Kriya Yoga no es simplemente técnicas de pranayama, hay algo después que es más importante. ¿Ya? Unos textos importantes en Kriya Yoga, autobiografía de un yogi, obviamente, 7 lecciones para vivir conscientemente de Eugene Davis, y voy a mandar un correo con el link. Hay muchos libros en español de Señor Davis, muchos libros, como 10 o algo así. Que son gratis, ¿no? Sí, sí. En PDF, en la página web. Yoga Sutras de Patanjali, y recomiendo el comentario de mi gurú, el comentario de Lahiri Mahasa en el Bhagavad Gita es increíble, increíble. ¿Ya? Entonces, hay textos muy importantes para comprender esta filosofía mejor. Eugene Davis es un discípulo directo de Paramahansa Yogananda, mi gurú. Soy un ministro o maestro ordenado en el lineaje de los gurús de Kriya Yoga, y
por 3 años o algo así. Tengo la bendición del Señor Davis para iniciar a la gente seria interesada en Kriya Yoga. ¿Ya? El autoanálisis, el profundo estudio de la metafísica o realidades superiores, la meditación y la sumisión de la autoconciencia ordinaria o el egoísmo hacia la realización de Dios o conciencia infinita. Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali, Kriya Yoga, en realidad es 3 cosas: tapas, svadhyaya y ishvara pranadhana, o autoanálisis, profundo estudio. Entonces, ¿qué es el Kriya Yoga? En realidad, en los Yoga Sutras de Patanjali, un texto de 2000 años atrás, texto súper importante por la filosofía del yoga, el texto más importante en la filosofía del yoga, define el Kriya Yoga como el de la conciencia infinita. El problema es que nos identificamos con la mente, cuerpo, personalidad o ego falso, que es impermanente. Por lo tanto, vivimos en ignorancia y sufrimos. Este es el problema con la vida. Identificación. Cuando el cuerpo sutil o cuerpo astral, cuerpo energético y mente están tranquilos de la metafísica, la meditación y la sumisión de la autoconciencia ordinaria hacia la realización de Dios. Simplemente. ¿Ya? La filosofía del Kriya Yoga. Podemos observar nuestra mente, cuerpo y personalidad. Entonces, no somos nuestra mente, cuerpo o personalidad. Somos el observador o testigo o conciencia pura, algo infinito. ¿Ya? Somos una individualización local. Podemos experimentar nuestro ser verdadero o conciencia pura, conciencia infinita. Además, podemos experimentar un estado más profundo donde separamos nuestra identidad de nuestra individualidad y nos fusionamos con el infinito. Este estado es yoga o samadhi, unión. En los Yoga Sutras de Patanjali, yoga tiene el mismo significado de samadhi, unión, y samadhi es unión. Entonces,